los pies en la tierra. ¡Con los pies en la tierra! ¡Con los pies en la tierra! ¡Con los pies en la tierra! Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Con los pies en la tierra, una coproducción de Agua Vida y la Universidad del Trabajo del Uruguay. En el día de hoy queremos compartir con ustedes un programa especial, un programa que rescata las repercusiones que tuvo en el ámbito académico el prestigioso programa Enter, conducido por Blanca Rodríguez en el Canal 10. Con los pies en la tierra fue un importante colaborador del programa Enter a través del aporte de testimonios de jóvenes que habían quedado excluidos del sistema educativo y encontraron en las propuestas educativas de UTU la motivación necesaria para reingresar al sistema educativo y continuar sus estudios. Recientemente, en el marco del Diploma de Diseño y Desarrollo Curricular organizado por la Universidad Católica del Uruguay y la Oficina Internacional de la Educación de UNESCO, se reconoció el valioso aporte del programa Enter a una discusión seria de una temática compleja como la educativa. Para comenzar, el sociólogo Renato Operti, de UNESCO, nos explica en qué consiste el diploma y a qué se debió el reconocimiento del programa Enter. El diploma es una herramienta de formación que UNESCO ha implementado para toda América Latina del 2010 en adelante en Uruguay con la Universidad Católica y que tiene por objetivo desarrollar, afinar, mejorar las capacidades de la gente que trabaja en los temas curriculares a diversos niveles, a nivel de la educación inicial, primaria, media, formación docente. Con mucha alegría decimos que el Uruguay ha sido seleccionado por la UNESCO para ser un centro de referencia en materia de formación curricular para toda América Latina. Acá, como ustedes han visto, tenemos estudiantes de Bolivia, República Dominicana, Colombia, Perú, Panamá, México, que han venido especialmente desde los ministerios y las universidades para ser formados en los temas curriculares, para ser actualizados y para de alguna forma mejorar sus capacidades de volver a sus países y poder desarrollar mejores currículos. También tenemos gente de ANEP, de educación primaria, educación técnica, de educación secundaria y de formación docente, quienes han venido participando en el diploma desde que se puso en marcha en el 2010. Una actualización en los principales conceptos curriculares bajo una mirada comparada mundial. Acá se hace estudios de caso de todo el mundo, desde Finlandia, China, pasando por Singapur, Corea, Japón, Brasil, China, Escocia, en fin. La idea es estudiar y ser capacitado en los temas curriculares viendo el mundo. El programa Enter es una ventana formidable de oportunidad para colocar los temas educativos en la agenda. Yo creo que Blanca magistralmente ha conducido un programa que ha permitido aportar evidencia, capacidad de análisis e interpretación de los fenómenos educativos bajo una mirada plural, una mirada propositiva, y lo hemos mostrado como un ejemplo calificado de buena práctica respecto a cómo promover el diálogo político amplio en educación fundado en una propuesta seria y responsable. Tú has visto que los colegas de otros países de América Latina han jerarquizado y destacado el valor de esta propuesta de comunicación y lo mostramos como una buena práctica que esperamos que se pueda replicar en otros países. Es decir, de alguna manera Enter marcó la agenda educativa uruguaya en muchos aspectos y bueno, y vamos a contar con Blanca dentro de un rato que nos va también a explicar en detalle la propuesta, pero lo importante es mostrarla como una buena forma de agendar la educación en la sociedad. Es decir, la educación y el currículum son asuntos no solo de los educadores, sino de la sociedad en su conjunto, y hay que la sociedad tiene que estar convencida y convencer del cambio educativo. Y creo que Enter nos provoca a la reflexión y al cambio, ¿no? Y en ese sentido lo mostramos. A continuación, dos participantes del Diploma de Diseño y Desarrollo Curricular nos informan brevemente acerca de la realidad educativa de sus países y nos brindan su opinión acerca del aporte de Enter al debate educativo. Mi nombre es Cristina, venimos un grupo de México, de la Universidad Autónoma de Nuevo León específicamente, y estamos en un departamento que se encarga de dar soporte a las facultades acerca del rediseño curricular. Específicamente en este punto nos encontramos en el rediseño por competencias. Vengo de República Dominicana, mi nombre es Javier Elena Morales, trabajo en la Dirección General de Currículo. En este momento nosotros también estamos en un proceso de revisión y actualización curricular y precisamente estamos en este diplomado, digamos, buscando alternativas en cuanto a ese proceso que ya estamos iniciando.
se necesitan programas a nivel, digamos, de la televisión que presenten otras realidades de la educación, que no sea solo los problemas que hay de que si las calificaciones que sacan los estudiantes, que si no se dio clase, que si no se invierte tanto en educación, y que se presenten ya realidades con diferentes actores de lo que es prácticas educativas que están sirviendo de modelo para los países, y también ver esa realidad que tenemos de estudiantes excluidos que no están en las escuelas, y ver que es un compromiso social de todos, no solo ni de un ministerio ni de una parte de la sociedad, sino que es un compromiso social la educación. Presentar información como documentales de un tema específico de la educación, y no solo el dato, el indicador, sino hacer un análisis de las causas, hablar con especialistas y presentarlo a la comunidad de forma más clara. La única forma en que los programas puedan tener cierta repercusión es que todos nos comprometamos, o sea, cada uno tome su rol y haga algo. Y esta es una buena experiencia que creo que nos va a servir a ambos, de hecho a todos los participantes del taller, porque es eso, retomar las buenas prácticas y llevarlas a nuestros países. Lo que nos puede servir a nosotros es esta experiencia que ustedes han realizado acá, es un poco tratar de revisarnos y ver que hay otra forma también de hacer comunicación y de abordar los problemas educativos. Veremos ahora un breve resumen del programa Enter, donde su conductora Blanca Rodríguez nos presenta testimonios de jóvenes que encontraron en las propuestas educativas de UTU la motivación para su superación personal. El punto de partida de nuestra preocupación estaba en los altos niveles de desafiliación que muestran nuestros jóvenes, sobre todo en la enseñanza media básica, y los malos resultados en la media superior. Les proponemos repasar algunos de los testimonios de nuestros jóvenes que nos permitían ver su realidad y también qué respuestas habían encontrado en el sistema educativo o fuera de él. Comenzamos por compartir algunos de los testimonios que encontramos en centros educativos de UTU del interior y de la capital. Éramos un grupo que estábamos un poco decepcionados con los estudios, la mayoría había abandonado. Y bueno, y decidimos hacer y a medida del tiempo nos empezó a gustar y todo. Y ahora estamos recontentos. Salimos ya y yo qué sé, para nosotros y para nuestros padres también un sueño realizado también. En mi caso había abandonado quinto, media de quinto, me fui a trabajar. Entonces, trabajando con gente mayor, nos hicieron razonar un poquito, por decir algo así, que teníamos que estudiar para ser alguien. Nos hizo razonar, por decir algo así, que teníamos que hacer algo en la vida, no vamos a pasar de peón toda la vida. No sé si el destino o qué llamarlo como, pero no era lo mío. Pero fue pasando y me involucré, me gustó, y estoy en esto. Y ya que me gusta hablar y me gusta relatar, ¿por qué no soy rematador? El estudio es lo de hoy en día lo que te saca adelante. Ahora todo se basa en el estudio, hasta hay cursos de peones capacitados ahora, entonces como que hay que estudiar. Antes de venir acá iba al Liceo 47, perdí un año por ser un mal alumno, como quien dice. Y ni bien perdí allá, estuve todas las vacaciones y ni bien empezaron las clases me vine a inscribir acá. Esta institución la verdad me ha ayudado a progresar mucho, me ha sacado adelante. Es todo un cambio, para bien, ¿no? Aprendí a trabajar en conjunto con los compañeros, a ser solidario con la gente que precisa y te renueva a vos. Yo a veces me hacía un poco de remolón, que no tenía ganas de estudiar, pero yo ahora, para la edad que tengo que darme cuenta que tengo que estudiar. Yo mismo me di cuenta que tengo que estudiar para hoy o mañana tener un oficio.
curso es de mantenimiento de mecánica automotriz y bueno, está en conjunto con los civiles y los militares ahí está. Es una experiencia bastante gratificante porque viste que viene gente de afuera, se sacan el bicho de que es el militar, viste, porque nos juntamos todos, estamos todos en conjunto y pasamos allá y hay un muy buen grupo, un muy buen ambiente. Me gustaría saber por qué la panza está deformada y por qué también la urea está perdiendo leche o calostro y el producto que está perdiendo por la vagina del animal. Cuando se produce el parto, hormonalmente se segregan hormonas. A participar en conjunto en un proyecto en el cual con ese manejo, digamos, público-privado tal vez se pueda desarrollar en un predio de estas características y con la visibilidad también que este lugar tiene, ¿no? Se va a firmar con la UTU el convenio marco que habilitó a llevar adelante este proyecto, que es un proyecto de fortalecimiento de la capacidad productiva de la UTU. Por la UTU, quien ha estado trabajando en la elaboración del proyecto conjuntamente con Agua Vida, es el ingeniero Álvaro Mesa. Todos los trenes guardan recuerdos. Entré a la facultad de veterinaria, pero después de que fue pasando el tiempo y estuve en la facultad, era como que no me hallaba en Montevideo porque extrañaba mucho, o porque tenía que estar muchas horas en la facultad, y entonces tomé la decisión de venirme. Como tenía una escuela agraria acá en el pueblo, decidí ir a la escuela. Me ayudó a ver muchas cosas de la vida, y al estar en contacto con tantos chiquilines, es como que me ayudó a ver la realidad de otras personas. Me ayudó a crecer. En nuestra escuela se dictan cursos de educación media profesional y también por primera vez, junto con el nacimiento de la escuela, implementamos por primera vez en Maldonado el curso del bachillerato profesional gastronómico. Es como si fuera una escuela profesional, está muy bueno. Soy de Minas, la verdad que una experiencia increíble porque aprendes pila. Tenemos varias iniciativas con UTU, en concreto esta de la que venimos recién es un curso que se desarrolló este año sobre fibra óptica para docentes de UTU, para que después fuera un primer paso para masificar la enseñanza del manejo de la fibra óptica, la parte de conectorización y la parte de los fundamentos del trabajo con la fibra óptica. Es el cierre del curso a los docentes, va a haber una instancia posterior de profundización en febrero, y sin duda el año que viene vamos a seguir con estos mismos docentes profundizando o con otros introduciéndolos seguramente en el tema de la fibra óptica. Es un camino que, como decía Wilson, no tiene retorno porque es un camino de aprendizaje y de trabajo conjunto entre una empresa pública y la Universidad del Trabajo. Para una empresa pública es muy importante también contar con un aliado como la educación, en particular la UTU, porque resolviendo un tema concreto que nosotros tenemos que resolver, que es contar con más personal calificado para la instalación de fibra óptica. Hoy Antel está necesitando mucha gente capacitada a nivel de lo que se llama fibra al hogar, y entonces en el marco de ese convenio recibimos la primera capacitación de todos los docentes de acá de Montevideo, digamos, para salir a replicarlo y enseñarles a nuestros compañeros lo que vinimos a aprender. Para nosotros el curso fue muy enriquecedor, nos abrió un mundo. La UTU en ese aspecto ha sido siempre, digamos, pionera, ¿no? Les ha mostrado que el conocimiento hoy en día es más práctico que teórico y que muchos de los que llegan a la UTU llegan ávidos de ese conocimiento que se puede traducir en una oferta laboral a muy corto plazo.
continuación, Blanca Rodríguez nos presenta cómo surge el programa Enter, cuáles son sus objetivos, su estructura, las fuentes de información utilizadas, la consulta a los especialistas y los resultados obtenidos. Inicialmente la inquietud de hacer Enter parte generalmente de captar que hay un interés especial o un estado de ánimo que seguramente convocaría a mirar ese programa. Y eso tiene que ver con los temas en los que la educación fue noticia en el Uruguay en los últimos tiempos, y en algunos casos mala noticia, ¿verdad? Nosotros tenemos como un mito y una historia que nos genera esa sensación de que nuestra educación fue muy buena. Tenemos clarísimo los uruguayos que es la mejor, me parece que esto es como está en nuestra matriz, que es la mejor estrategia de inclusión y que es la mejor estrategia de crecimiento y que es la mejor estrategia de mejoramiento. Lo tenemos clarísimo. Tenemos una población que en general se preocupa por este tema, ¿no? Los temas de educación en general preocupan a los uruguayos. Y a eso se suma, bueno, que los medios de comunicación, yo personalmente entiendo que tienen un rol a jugar en estos temas. Aquí el tema que fue noticia y que nos impactó bastante a los uruguayos y que fue el punto de partida de Enter, y por eso el enfoque que tiene Enter es básicamente sociológico, ustedes habrán visto, es la noticia del porcentaje importante de adolescentes, jóvenes y adultos que habían abandonado el sistema educativo. O sea, el porcentaje importante de gente que no estudia ni trabaja en el Uruguay. Ese dato nos golpeó muy fuerte cuando se conoció, y después empezó a haber propuestas y estrategias, algunas desde el gobierno, otras del sector privado, para tratar de atender esa situación. Pero en realidad nos parecía importante saber de qué personas estábamos hablando, de cuántas personas estábamos hablando. Se manejaban cifras absolutamente divergentes. Nos parecía importante conocer qué características tenían esos jóvenes desde el punto de vista social, cultural, sus familias, de dónde venían, dónde pasaba eso, ¿no? Y entonces, frente a ese tema que fue noticia, ¿no?, dijimos, bueno, hagamos una propuesta periodística que vaya en busca de quienes están investigando este tema, que nos den las cifras exactas, que crucen todos los datos, porque está más que estudiado. En Uruguay tenemos una generación de sociólogos, algunos de los cuales ustedes vieron allí, sociólogos jóvenes, bueno, como Renato, y ustedes los vieron varios en el programa, que han trabajado estos temas y mucho, que además han viajado, entonces pueden establecer comparaciones que también son muy importantes en materia educativa. Y bueno, fuimos en busca de esos estudios y esas investigaciones que a veces duermen publicadas en revistas y en libros, en bibliotecas, y no las leen quienes tienen que hacer las planificaciones en base a esas investigaciones, ¿no? Entonces fuimos a buscar a las personas que sabían del tema. La empresa de equipos consultores cruzó los datos que hay sobre todos estos temas en el país, que son muchos, y elaboró el estudio del cual se habla en los 8 programas que compusieron el ciclo. Y entonces, con el interés de ponerle a estas cifras que se habían conocido y que eran una noticia casi de crónica roja, rostros, nombres, historias, caras, razones y posibilidades también. Y allí fuimos entonces a buscar a las personas que conocían el tema, y fuimos a buscar también a los jóvenes y a los adolescentes, y a buscar aquellas propuestas que, de acuerdo a los relatos que hacían los jóvenes, estaban funcionando para volver a seducirlos, porque aquí claramente había un problema en muchos casos de que se sentían expulsados por el sistema educativo, y que ellos ubican las razones, de acuerdo al estudio de equipos, en el sistema educativo de su deserción. Y entonces también fuimos a buscar, a indagar en esas razones, y allí aparecen las propuestas por ejemplo, de armas, identificando el pasaje de primaria a secundaria, con una secundaria con tantas materias como una de las razones de la deserción, la repetición como una estrategia que claramente no estaba dando resultados. Es decir, algunos datos son muy revulsivos en el Uruguay. Es decir, plantearse de hoy para mañana, bueno, no repite más nadie. Lo decía Marcelo Martínez, a ver, es complicado plantearse eso. Pero a ver, tenemos que empezar a plantearnos algo, ¿no? Definitivamente, aunque suene escandaloso, que nos rompa todos los esquemas que nosotros tenemos incorporados. Teniendo claro que nosotros teníamos que hablar con seriedad de un tema importante, es que de todas formas intentamos hacerlo entretenido, y yo creo que le daba mucho aire en los testimonios de los jóvenes, pero sobre todo nos tomamos el trabajo de ir al interior del país, donde la situación es más dramática de deserción y donde las oportunidades son más escasas y las posibilidades también. Y donde están empezando a hacer mella una serie de conductas que no son buenas. Y entonces, yendo al interior, allí encontramos otras novedades, ¿verdad? Porque también nosotros a veces en Uruguay creemos que Montevideo es todo, y yendo al interior encontramos con que, por ejemplo,
los jóvenes se volvían a sentir seducidos para entrar a una clase con la formación técnica, con la educación técnica. En muchos casos encontramos que eso, que no siempre conocían bien, también descubrí que las páginas web son una complicación para encontrar qué pueden estudiar, cómo lo pueden estudiar, qué asignaturas tienen, que realmente ellos a veces no saben el mundo de posibilidades y de oportunidades que tienen porque todavía nosotros no trabajamos bien todo ese universo que ellos sí manejan muy bien. Allí encontramos que los jóvenes del interior encuentran en la formación técnica un mundo que los seduce en muchos casos más que la propuesta curricular que tienen en la otra formación. Y entonces ahí vino la pregunta a Marcelo Martínez si tenía que haber divorciado una formación técnica de una formación atécnica, ¿no? Y allí él planteó que era impensable en este mundo ese divorcio. Todos sabíamos en el canal que no estábamos haciendo un programa masivo ni popular. Esa es una opción. Hay programas que son para tener rating. Hay programas que son prestigiosos para un medio porque tienen que ver con el compromiso que el medio tiene con la sociedad. Aquí nosotros hicimos una opción para hacer un buen programa de televisión que significara una contribución para la gente de la educación y para la sociedad en su conjunto. Esa fue la idea. Nos acompañó el público afortunadamente bien. Las repercusiones en las redes sociales se veían enseguida. Las repercusiones iban desde la indignación hasta la felicitación, ¿no? Como suele ocurrir, lo cual es como aquello de que ladran Sancho, ¿no? Entonces, yo creo que durante mucho tiempo hubo gente haciendo copias y copias y copias de este programa para que las distintas instituciones que lo pedían lo pudieran ver, analizar, se hicieron foros, mesas redondas en instituciones educativas, que eso también es importante. En ese sentido, bien. Y después nosotros queríamos que esos datos, esas cifras y esas conclusiones fueran tomadas por los planificadores, ¿no? Por los decisores. Yo creo que la educación tiene que ir a la vanguardia. Si los profesores no están adelante de todos, los profesores, los maestros, ¿no? Si no están a la vanguardia, si no lideran la educación, ¿quién va a liderar? A ver, si no lideran los que educan, ¿quién va a liderar? ¿No? Esa es como la gran pregunta. Y creo que en este programa también había para los educadores una serie de planteos, ¿no? Algunos que eran críticos y otros que eran de alguna manera jerarquizadores de su tarea, ¿no? La comunicadora y profesora y filósofa argentina Beatriz Arlo me dijo en una entrevista no hace mucho: si ustedes son lo que son, es por la educación que tuvieron, es por la escuela que tuvieron, ¿no? Entonces eso me queda repicando en mi cabeza, incluso me lo decía por oposición, ¿no? Eso me quedó repicando en mi cabeza como un compromiso, ¿no? Y también la jerarquía que yo veo que tienen los maestros en la sociedad uruguaya todavía para las familias. No estoy hablando de otro tipo de reconocimientos, estoy hablando de ese reconocimiento que todavía existe en el Uruguay, no se entropece, que si lo dice la maestra, ¿no? No está pasando con otras profesiones que también tenían ese rol de tanta jerarquía, no está pasando, ¿no? Se generan fracturas, desconfianzas. Todavía, por favor, que no se pierda eso, ¿no? Y eso es importante mantenerlo a medida que los estudiantes van pasando las diferentes escalas. Entonces, yo creo que a mí me gustaría saber también si a nivel político, no lo sé, si a nivel político esas conclusiones, esos diagnósticos, esos aportes de gente tan importante que participó en el programa, que se tomó su tiempo, que trabajó para nosotros, están siendo tenidos en cuenta o van a ser tenidos en cuenta. Eso realmente para mí es inmedible. Yo creo que de todas maneras en el tema de la educación está sobre el tapete a diario, Yo creo que es un buen momento y es una buena oportunidad para investigar, para trabajar, para retomar trabajos que hay en ese sentido. Nosotros aquí tomamos un enfoque, hay miles, ¿no? Incluso mucha gente me dice, bueno, pero hablan los sociólogos. Bueno, sí, es el enfoque, es un aporte, es imposible agotar todos los aportes. En realidad puede haber un ciclo sobre el rol de los docentes, puede haber un ciclo sobre el currículo, puede haber un ciclo sobre la gestión de los centros educativos, puede haber un ciclo sobre el rol de los directores, es decir, puede haber tantas cosas, ¿no? que tienen que ver con esto, pero yo creo que es imposible agotarlo todo para hacerlo bien. Me parece que este es un buen momento de discusión, que es un buen momento, un momento muy fermental en donde la educación está en el tapete, para hacer producciones que merezcan un espacio, ¿no? Es tarea de todos, no solo de los periodistas. A mí me parece que ahí tienen la palabra quienes están interesados en serio en hablar de la educación en serio. Las universidades, las facultades, los liceos, los colegios, la educación. A ver, estamos hablando de que en muchos casos son empresas. Estamos hablando de que hay mucho dinero a veces también allí en juego.
Entonces me parece que si hay un compromiso serio con el tema, también puede haber un compromiso serio con auspiciar, apoyar, sponsorizar propuestas de este tipo para que puedan estar en el aire, ¿no? Bien amigos, hemos llegado al final de una nueva entrega. Para comunicarse con la producción, pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico que figura en pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar en 7 días desde otro punto del país con los pies en la tierra.